Episodio 9. La Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln y la emancipación. Introducción. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy exploraremos uno de los capítulos más trascendentales en la historia de Estados Unidos y en muchos sentidos de la humanidad, la Guerra Civil Americana y el papel de Abraham Lincoln en la emancipación de los esclavos. Imagina un país dividido, con ideales enfrentados, donde la lucha por la libertad y la justicia chocaba con intereses económicos y sociales profundamente arraigados. En medio de este caos, surge un líder, Abraham Lincoln, cuya determinación no solo mantuvo unida a la nación, sino que también marcó el inicio del fin de una institución tan antigua como inhumana: la esclavitud. Este episodio nos llevará por los eventos que desataron la guerra, las decisiones cruciales que transformaron su propósito y el legado de un hombre que, a pesar de sus contradicciones, dejó una huella indeleble en la historia. ¿Listos para este viaje por la historia? Comencemos. Términos clave: Unión, nombre usado para referirse al norte de Estados Unidos de América. Durante la guerra, que abogaba por la abolición de la esclavitud y la preservación del país como una sola entidad. Confederación, los estados del sur, que se separaron de la Unión para formar un gobierno propio y mantener la esclavitud. Proclamación de emancipación, decreto de Lincoln que liberó a los esclavos en los estados rebeldes, dando un carácter moral y humanitario al conflicto. Ley de Kansas-Nebraska, legislación que permitió a los territorios decidir sobre la esclavitud, desatando tensiones violentas. Enmienda 13, cambio a la Constitución de Estados Unidos de América, que abolió oficialmente la esclavitud. Contexto histórico. Las raíces del conflicto. La Guerra Civil Americana, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, fue el resultado de tensiones acumuladas durante décadas entre el norte y el sur de Estados Unidos. Estas diferencias no eran solo económicas, sino también culturales y políticas. Por un lado, el norte estaba en plena revolución industrial, con un sistema basado en la manufactura y el comercio. Por el otro, el sur dependía casi exclusivamente de la agricultura, especialmente del cultivo de algodón, que requería grandes cantidades de mano de obra esclava. Este modelo económico hizo de la esclavitud una pieza clave del sistema social y político sureño. Además, el debate sobre la expansión de la esclavitud hacia los nuevos territorios adquiridos por Estados Unidos tras la guerra con México exacerbó las tensiones. La Ley de Kansas-Nebraska de 1854 permitió que cada territorio decidiera si permitía la esclavitud, lo que llevó a violentos enfrentamientos conocidos como Bleeding Kansas. En 1860, la elección de Abraham Lincoln, un republicano que se oponía a la expansión de la esclavitud, fue la chispa que encendió el polvorín. Poco después, varios estados del sur se separaron de la Unión, formando los Estados Confederados de América. En abril de 1861, el conflicto se convirtió en guerra con el ataque confederado a Fort Sumter. Abraham Lincoln, el líder en tiempos de crisis. Nacido en una humilde cabaña en Kentucky, Abraham Lincoln no tuvo una infancia fácil. Autodidacta y perseverante, se convirtió en abogado y eventualmente en una figura política destacada. Su elección como presidente de Estados Unidos en 1860 fue vista como una amenaza existencial por los estados del sur, dado su compromiso con limitar la expansión de la esclavitud. Lincoln asumió la presidencia en un momento de profunda crisis. En su discurso inaugural, intentó apelar a la unidad
declarando que no tenía intención de abolir la esclavitud donde ya existía. Sin embargo, su principal prioridad era preservar la Unión. A medida que la guerra avanzaba, Lincoln demostró ser un líder estratégico, enfrentándose no solo a los desafíos militares, sino también a las divisiones dentro de su propio gobierno y partido. Su habilidad para comunicarse con claridad y conectar con el pueblo fue evidente en discursos como el de Gettysburg, donde reafirmó los ideales de igualdad y democracia. La Guerra Civil, un conflicto transformador. La Guerra Civil fue una de las más devastadoras en la historia de Estados Unidos, con más de 600.000 muertos y destrucción generalizada. Los primeros años favorecieron a la Confederación, gracias a la habilidad de sus generales y al conocimiento del terreno. Sin embargo, el norte tenía ventajas decisivas: una economía más diversificada, mayor población y una red ferroviaria más extensa. La estrategia del norte evolucionó con el tiempo, especialmente bajo el liderazgo del general Ulysses S. Grant, quien llevó la guerra al corazón del territorio confederado. Mientras tanto, la cuestión de la esclavitud se volvió central. Al principio, Lincoln se centró exclusivamente en preservar la Unión, pero a medida que la guerra continuaba, quedó claro que el fin de la esclavitud era crucial para ganar el conflicto y garantizar una paz duradera. La Proclamación de Emancipación. Un hito histórico. El 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, un documento que declaraba libres a los esclavos en los estados en rebelión contra la Unión. Aunque limitada en alcance, no aplicaba a los estados fronterizos que permanecieron leales a la Unión. Fue un golpe simbólico y estratégico contra la Confederación. La proclamación transformó la naturaleza de la guerra. Ya no se trataba solo de preservar la Unión, sino también de liberar a millones de personas. Además, permitió que los afroamericanos se unieran al ejército de la Unión, con más de 180.000 sirviendo valientemente en el conflicto. Impacto social y militar de la emancipación. La proclamación de emancipación tuvo un impacto inmediato y duradero. Para los esclavos, fue una declaración de esperanza. Para la Confederación, significó la pérdida de una fuente clave de mano de obra. En el norte, movilizó apoyo entre los abolicionistas, aunque también enfrentó críticas. La inclusión de afroamericanos en el ejército no solo fortaleció al norte militarmente, sino que también envió un poderoso mensaje sobre el papel de los afroamericanos en la construcción de la nación. El legado de Lincoln y la Enmienda 13. Aunque Lincoln no vivió para ver el final de la guerra, su liderazgo fue decisivo. Su asesinato en abril de 1865 conmocionó al país, pero su visión de un Estados Unidos unido y libre siguió viva. La Enmienda 13, aprobada ese mismo año, abolió la esclavitud en todo el país, cumpliendo la promesa iniciada con la Proclamación de Emancipación. Lincoln es recordado como un símbolo de igualdad y justicia, un hombre imperfecto que en el momento más crítico tomó decisiones que cambiaron el curso de la historia. Reflexión final y cierre del episodio. La historia de la Guerra Civil Americana y la emancipación nos recuerda que la lucha por la justicia es un proceso largo y complicado, pero siempre necesario. Abraham Lincoln nos mostró que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar la luz de la esperanza y el cambio. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides unirte a nosotros en el próximo episodio de Viaje a través de la historia, donde exploraremos otro capítulo fascinante del pasado. Hasta la próxima.